Hola queridos y queridas argonautas, bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos Sumeria, la primera guerra en la historia de la humanidad. Ponte cómodo y cómoda y disfruta de la siguiente historia. Hace 4500 años, en la región del Golfo Pérsico, dos ciudades sumerias, Lagash y Umma, se enfrentaron en una guerra que duró más de un siglo, la primera de la que tenemos registros escritos. La zona en la que se situaban era especialmente fértil gracias a los ríos Tigris y Éufrates, en la que sobresalía la rica llanura de Gedena. Esta llanura, situada entre las ciudades-estados de Umma y Lagash, continuamente había sido un lugar de disputa entre ambas ciudades-estado. Según antiguas tablillas de arcilla y en otros objetos depositados en el templo de Ningirsu, el dios titular de Lagash, hablaban de un acuerdo en que la ciudad de Umma podía cultivar en Gedena pagando un tributo a Lagash. En estos inscritos se narra la historia del enfrentamiento entre estas dos ciudades. Enlil, la divinidad suprema del panteón sumerio, padre de todos los dioses, había delimitado la frontera entre Lagash, el reino del dios Ningirsu, dios de la vegetación, de la guerra y de la caza, y Umma, el reino del dios Shara, dios menor de la guerra y protector de esta ciudad, pues era bajo la forma de enfrentamientos entre dioses como se relataban los conflictos entre estos estados. Este acuerdo fue respetado hasta los tiempos de Ur-Nanshe, rey de Lagash, momento en que Umma, junto con sus aliados, otras ciudades-estado como Ur y probablemente Uruk, decidieron atacar a Lagash. Sin embargo, Umma y sus aliados fueron derrotados y sus altos oficiales del ejército fueron capturados y asesinados por Ur-Nanshe. Con sus cuerpos elevó túmulos funerarios. Tiempo después, el reino de Umma, una vez recuperado de su derrota, se reorganizó y volvieron a atacar conquistando la llanura de Gedena bajo el liderazgo de un nuevo rey, el rey Uz. El conflicto se prolongó durante un tiempo. En Lagash, el reinado de Ur-Nanshe fue sucedido por Eannatum I. Este terminaría con la ocupación de Umma. Estas historias bélicas se cuentan en una valiosa inscripción, la Estela de los Buitres. En ella se narra el relato del enfrentamiento entre ambas ciudades-estado y en clave religiosa se explica cómo el nuevo rey de Lagash recuperó la llanura de Gedena. Según cuenta la inscripción, Ningirsu, el dios de Lagash, colérico por la agresión de Umma, creó a un gigante que llevaba el mismo nombre que el del rey de Lagash, Eannatum, a quien amamantó la diosa Ninurshag. Una noche, el dios Ningirsu se le apareció en un sueño y le vaticinó una victoria sobre los enemigos de Umma y que cientos de cadáveres enemigos se amontonarían hasta tocar el cielo. Animado por la visión, Eannatum se enfrentó al rey de Umma en dos batallas y, aunque fue herido por una flecha durante la contienda, logró derrotar a su enemigo y dar una gran victoria a Lagash, recuperando la llanura de Gedena. Como había hecho Ur-Nanshe, anterior rey de Lagash hace muchos años atrás, también amontonó los cadáveres de sus enemigos, formando un montón de túmulos. Sin embargo, esta vez el derrotado rey de Umma sobrevivió y se comprometió a pagar el tributo del grano que antes se negó a pagar. Además, tenía que respetar los límites de la frontera. De esta manera, Eannatum I extendió su poder en toda Sumer
y de esta manera Lagash se convirtió en un gran estado con mucho poder y muy temida. Mucho tiempo después, Eannatum I fue sucedido por Enannatum, su hermano, como nuevo soberano de Lagash. En este reinado, el rey de Umma se negó a pagar los tributos del grano, debiendo una exorbitante cantidad de grano. También privó de agua los canales, quitó y quemó las estelas que señalaban la frontera entre estas dos ciudades, y destruyó los santuarios de los dioses de Lagash. Viendo la rebeldía del rey de Umma, Enannatum no le quedó otra opción que utilizar la fuerza nuevamente, pero esta vez no salió del todo bien, ya que fue herido, quizás mortalmente, y tuvo que ser Enmetena, su hijo, quien venciera y matara al rey de Umma. En años posteriores, mientras estos dos reinos se enfrentaban, paralelamente fue creciendo una nueva potencia, el reino de Uruk. El contraataque mortal de Umma. Mientras el poderoso reino de Uruk iba creciendo a la vez que estrechaba lazos con Umma, el reino de Lagash empezaba a declinar. El reino de Lagash había sido precedido por reyes que habían roto la sucesión dinástica, siendo Urukagina el último rey de Lagash, quien también ascendió al trono de forma ilegítima. Todos estos problemas dinásticos, junto con la alianza peligrosa de sus enemigos, se les sumaba al endeudamiento de la población y la corrupción en la familia real y los funcionarios. Urukagina tomó muchas acciones para conservar su modelo político y social, tomando medidas contra la corrupción y la condonación de la deuda de sus ciudadanos, pero con todo ello fue imposible evitar su declive. Comandados por el caudillo Lugalsaghezi, Uruk y Umma aprovecharon la situación débil de Lagash y la invadieron arrasando gran parte de sus territorios. Urukagina sobrevivió y vio cómo sus dominios eran reducidos a la ciudad de Girsu. Ahora, Lugalsaghezi era amo y soberano de Ur, Larsa, Umma, Nippur y Lagash, por lo tanto controlaba todo Sumer. Pero cuando estaba en la cúspide de su poder, fue derrotado por un soberano más poderoso que él, Sargón, señor de Akkad. Tras la derrota, Lugalsaghezi fue exhibido desnudo y atado a las puertas del templo de Enlil. Con ello, llegaría el fin de las ciudades-estado y comenzaría la gloriosa época de los imperios. El imperio acadio, liderado por Sargón, sería considerado el primer imperio de la historia de la humanidad, acontecimiento que sucedió en el siglo 24 a.C. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de la primera guerra de la historia de la humanidad documentada que sucedió en Sumer. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.